Señor presidente, señores concejales, señora Teresita Gaviria, señora Diana Patricia Córdoba, representantes de la Universidad Autónoma, compañeros y compañeras asistentes. Cuando me invitaron a participar en este foro, me sugirieron que me dirigiera a ustedes para hablar sobre los casos de violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Medellín y que han terminado satisfactoriamente algún trámite en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o que actualmente se encuentran en el sistema. La verdad es que exponer esos casos, pues de alguna manera, en primer lugar le haría memoria a Jesús María Valle porque también participó en algunos de ellos. Serviría para recordar la masacre de los niños de Villatina, que fue el primer caso que presentamos y denunciamos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y logramos que el Estado colombiano fuera declarado responsable. Serviría para recordar las circunstancias en que fue asesinado el presidente de nuestra organización cuando aún nos llamábamos Comité Permanente Héctor Abad Gómez, es decir, el asesinato de nuestro compañero Jesús María Valle Jaramillo, que le da el nombre a esta distinción. Serviría para recordar a las víctimas de la Comuna 13 dentro de los operativos que ocurrieron en el año 2002 en la Operación Mariscal y en la Operación Orión. ¿Sí? Serviría para recordar varias ejecuciones extrajudiciales presentadas como falsos positivos entre el 2002 y el 2008 de personas que fueron arrancadas de sus hogares acá en Medellín. Sin embargo, me pareció que presentar esos hechos quizás no le hacía la suficiente justicia y memoria al nombre de Jesús María Valle Jaramillo. Por eso tomé la determinación de hablar en este recinto mejor sobre algo que nos ocupa hoy en Colombia y que afecta enormemente a Medellín. Y es lo que tiene que ver con la aplicación de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario en los conflictos armados dentro de la ciudad. Durante la última década, yo quizás voy a tratar de no ser muy técnica, espero que me perdonen si de pronto se me deslizan algunas cosas, pero quizás por el tema es inevitable. Durante la última década, los colombianos y con nosotros en general la comunidad internacional tuvimos que asistir a una curiosa metamorfosis de la caracterización de la situación política y social en Colombia. Iniciamos el nuevo siglo convencidos de que sufríamos un conflicto armado interno, y por cierto eterno, ¿sí? Que cada día se hacía más complejo por las mezclas existentes entre el ejército, la policía, los grupos paramilitares, el narcotráfico, las autodefensas de un lado y de otro las mezclas entre los grupos guerrilleros y el narcotráfico. En medio de todo ese indeterminado mezcla de combatientes estaban a su vez un número también indeterminado de combos y bandas, grupos delincuenciales que tienen presencia en todo el territorio nacional al servicio de los paramilitares, del narcotráfico y en muchas ocasiones de la policía y el ejército usados según las conveniencias para la lucha contra insurgentes. En el año 2002, el Gobierno de la Seguridad Democrática determinó un día que en Colombia no existía conflicto armado interno. No me sorprendería que incluso hubiese proscrito el uso del término entre sus colaboradores y sus subalternos. Sin conflicto armado interno, lo que sucedió a continuación fue negar la obligación de respeto de las normas del derecho internacional humanitario que tenía el Estado de Colombia. Debemos preguntarnos, ¿podíamos esperar respeto del derecho internacional humanitario de parte de paramilitares, de combos, de bandas, de narcotraficantes e incluso de los grupos insurgentes? Lo encuentro difícil, probablemente no, pero no por ello el Estado colombiano queda exento de su obligación de respetar el derecho internacional humanitario.
Cuando hablamos de derechos humanos, la obligación del Estado de respetarlos no está sujeta a que el otro lo haga. Igualmente ocurre con el derecho internacional humanitario. La protección reforzada que da el derecho internacional humanitario a la población civil en medio de un conflicto armado interno no depende de que las otras partes respeten los principios y las normas que caracterizan ese derecho internacional humanitario. A diferencia de los derechos humanos que deben respetarse y garantizarse en todo tiempo, los derechos que hacen parte del derecho internacional humanitario están dispuestos para ser respetados en medio de la guerra, sea esta un conflicto externo o un conflicto interno. El Estado está obligado a regirse por los principios del derecho internacional humanitario cuando se encuentra en medio de un conflicto armado. Cuando hablamos de derechos humanos, digámoslo así, nos estamos refiriendo a que el Estado adquirió unas obligaciones internacionales que está obligado a respetar. Cuando hablamos de derecho internacional humanitario, nos referimos a que las partes en contienda en un conflicto están obligados a respetar determinadas normas y esas normas están dirigidas fundamentalmente a la protección reforzada de la población civil. Aquí podemos ver que desaparecer del lenguaje gubernamental el conflicto armado interno podía darle sus frutos al gobierno de la seguridad democrática. Suprimir al menos un campo de obligaciones ante la comunidad internacional. Si no hay un conflicto interno, no hay que rendir cuentas sobre la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario. ¿Cuáles eran esas obligaciones que se querían desconocer durante el gobierno de la seguridad democrática? En primer lugar, el llamado principio de distinción. Según este principio, las partes en conflicto deben siempre diferenciar entre combatientes y no combatientes, y entre bienes civiles y objetivos militares. Los no combatientes no se limitan exclusivamente a la población civil que nunca haya tenido armas, también son los combatientes que por una u otra razón estén fuera del combate. En segundo lugar, el principio de proporcionalidad. Según ese principio, el uso de la fuerza y el tipo de armas usadas debe ser únicamente el indispensable para obtener una ventaja. Eso incluye la limitación en el uso del armamento, así como la prohibición de realizar ataques, incluso a objetivos militares, si dentro de ellos hay población civil inerme. En el año 2002 se realizaron sobre la Comuna 13 de Medellín 19 operaciones militares. Al menos 2 de ellas se hicieron con la participación de fuerzas conjuntas. Y se realizaron bajo la consigna de retomar el control de esa zona de la ciudad que estaba en manos de las milicias urbanas. En ese momento se avanzó disparando indiscriminadamente en barrios altamente poblados. Se utilizaron helicópteros artillados, desde donde se disparó al techo de las casas y se usaron fusiles en medio de populosos barrios. El gobierno de la seguridad democrática, es decir, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que entre paréntesis era el gobernador de Antioquia cuando asesinaron a nuestro compañero Jesús María Valle Jaramillo, que hoy recordamos, el gobierno de la seguridad democrática dijo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que como en Colombia no había un conflicto armado interno, esa no había sido una operación militar, sino simplemente la ejecución por parte de la Fiscalía de órdenes de captura, apoyándose en la fuerza pública para su seguridad. El gobierno de Uribe Vélez negó su obligación de respetar el derecho internacional humanitario y los principios de distinción y proporcionalidad. En el gobierno de la seguridad democrática y negando también el conflicto armado interno, se ocurrieron más de 3.500 ejecuciones extrajudiciales entre el 2002 y el 2010,
que fueron reportados como falsos positivos. Estos hechos, constitutivos de violaciones no solamente a los derechos humanos, fueron también violaciones al derecho internacional humanitario, porque significaron asesinatos sobre personas protegidas. Una gran cantidad de esas víctimas fueron seleccionadas en los barrios más pobres de Medellín. Como resultado de la documentación y la denuncia que se hizo de estos falsos positivos, el gobierno y la Fiscalía se han visto obligados a iniciar la investigación de los hechos, vinculando hasta este momento a más de 2.600 soldados, 600 suboficiales, 400 oficiales y 18 coroneles. Ningún general ha sido investigado. Pues bien, mientras el gobierno de la Seguridad Democrática se esforzó durante 8 años para negar la existencia del conflicto armado interno y convencernos de que no existía, creyendo que así se liberaba de una obligación internacional de respeto al derecho internacional humanitario, su sucesor, Juan Manuel Santos, retomó de inmediato la caracterización y dejó de negar lo innegable. La razón, en primer lugar, el reconocimiento del conflicto armado interno le sirvió para categorizar a las víctimas. Ahora tenemos en Colombia las víctimas con ocasión del conflicto armado interno que tienen unos derechos, unas expectativas de verdad, unas expectativas de justicia y unas expectativas de reparación. Y tenemos por otro lado las otras víctimas, las que no son víctimas del conflicto armado interno. Seguidamente, el gobierno Santos, con el reconocimiento de un conflicto armado interno, dio inicio a una reforma constitucional para ampliar el fuero penal militar, con la pretensión de que toda actuación de la fuerza pública se caracterice judicialmente, toda actuación de la fuerza pública, que deba ser revisada judicialmente, se caracterice como una violación al derecho internacional humanitario. Es decir, el gobierno pretende que las violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército y la policía y que son infracciones también al derecho internacional humanitario tengan un tratamiento especial en materia de investigación mediante la aplicación del fuero penal militar que les ha sido ampliado. Con la reforma al fuero militar, las infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por miembros de la fuerza pública en los barrios de Medellín pasarán a ser competencia exclusiva de la justicia penal militar. Es cierto que en principio los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual, la tortura y el desplazamiento forzado son de competencia de la justicia ordinaria. Pero, ¿a quién corresponde determinar si se trató de una ejecución extrajudicial o de una muerte en combate? A la justicia penal militar. ¿A quién corresponde determinar si se trató de tortura o de lesiones personales? A la justicia penal militar. La competencia que se le ha dado a la fuerza pública para autoinvestigar sus acciones se une a doctrinas en Colombia que consideran que el ejército y la policía en un país en conflicto interno armado como el nuestro tiene como función principal la destrucción del enemigo y no la simple reducción del mismo para someterlo a la ley. El derecho de los derechos humanos es para aplicarlo en cualquier tiempo, en tiempos de paz y en tiempos de conflicto armado. Entre tanto, el derecho internacional humanitario ha sido desarrollado para reforzar la protección de la población civil y de los combatientes fuera de combate. El derecho internacional humanitario no sustituye las obligaciones que tiene el Estado de respetar los derechos humanos. Esa es quizás una de las confusiones más grandes que se ha sembrado dentro de la población colombiana por parte del gobierno nacional. Hacerle creer que en medio de un conflicto armado
el derecho internacional humanitario sustituye la protección de los derechos humanos. La lógica del gobierno Santos es: no neguemos lo innegable, la persistencia de un conflicto armado interno, pero entonces capitalicemos este reconocimiento a favor de la fuerza pública, eximiéndolo del respeto de los derechos humanos bajo la premisa de que cualquier acto realizado por un miembro del ejército o de la policía que sea censurable jurídicamente debe verse como una infracción al derecho internacional humanitario que, aunque en principio es igualmente grave de una violación de derechos humanos, en la práctica quedará impune, porque será la misma fuerza pública la que lo juzgará de acuerdo con las competencias que se le dieron. Si adicionalmente se le da a la fuerza pública el derecho a tener ofensiva en operativos de ciudad, el ciudadano indefenso, la población civil, quedará desamparada en la protección de sus derechos humanos. Los operativos indiscriminados en los barrios, sin distinción entre la población civil y grupos armados, el allanamiento masivo sin orden judicial, el uso de helicópteros artillados y de otras armas que representan graves violaciones al derecho internacional humanitario porque violan los principios de distinción y de proporcionalidad, pasarán a ser competencia de la justicia penal militar porque son derecho internacional humanitario. Todos estos hechos son ciertamente graves violaciones al derecho internacional humanitario y por tanto la competencia para su juzgamiento debe mantenerse en la justicia ordinaria. Llama la atención que esa reforma al fuero penal militar y el fortalecimiento de la justicia penal militar se hace en un momento en que supuestamente estamos en un proceso de transición hacia la paz y se están aplicando leyes propias de la justicia transicional. ¿A quién se quiere proteger entonces con estas reformas a la justicia penal militar? Expertos de Naciones Unidas, al referirse a la reforma al fuero penal militar, manifestaron que esta reforma representará un retroceso histórico de los avances del Estado colombiano en la lucha contra la impunidad y el respeto y garantía de los derechos humanos. Dijeron los expertos de Naciones Unidas que esa reforma envía un mensaje equivocado a los miembros de la fuerza pública sobre las consecuencias de participar en la comisión de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. El mes pasado, la Defensoría del Pueblo aprobó una alerta temprana para 4 comunas de Medellín, para la comuna 8, Villahermosa, para la comuna 10, La Candelaria, para la comuna 13, San Javier y para la comuna 10, Belén. La Defensoría señala que más de 18.500 niños, niñas y adolescentes, más de 15.000 mujeres se encuentran en alto riesgo y que además por lo menos 95.000 habitantes de otros sectores se encuentran en alto riesgo en esos barrios. Para la Defensoría, comillas, la mixtura de violencia política y social ejercida por los combos y bandas de la ciudad de Medellín se debe a la estrategia utilizada por el paramilitarismo para derrotar a la guerrilla y amedrentar a las organizaciones sociales y políticas caracterizadas por una ideología de oposición en los territorios. La Defensoría también señala que el proyecto paramilitar en Medellín mezcló los elementos narcocriminal y contrainsurgente, incluyendo la eliminación del diferente, que el patrón de control territorial de estos actores armados ilegales permanece con las mismas lógicas e identidades en las comunas y corregimientos identificadas en el informe, lo que evidencia manifestaciones de conflicto armado en la ciudad. Como le corresponde a una alerta temprana y como le corresponde a la Defensoría del Pueblo, hace un llamado a las autoridades.
La Defensoría del Pueblo alerta y le solicita a las autoridades las medidas apropiadas para la protección de la población civil, en particular adoptar las medidas de protección para salvaguardar la vida y la integridad personal de los líderes comunitarios y de los defensores de derechos humanos. Y le pide la Defensoría del Pueblo a la fuerza pública que adopte medidas orientadas a prevenir, a mitigar y controlar el impacto de las acciones de los grupos armados ilegales sobre grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad, y advierte la Defensoría que en esas acciones que se realicen se refuerce la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario con el fin de evitar riesgos y afectaciones adicionales a la población civil. Particularmente, advierte la Defensoría, para evitar que se repitan hechos como los ocurridos en la operación Orión en el año 2002 en la Comuna 13. Pues bien, con los nuevos alcances que le ha dado al fuero penal militar, las violaciones de los derechos humanos que cometa el Ejército y la Policía en desarrollo de las acciones en esas 4 zonas de alerta temprana de la Defensoría serán investigadas y juzgadas por la justicia penal militar, puesto que además de ser violaciones a los derechos humanos, son violaciones al derecho internacional humanitario sobre el cual le dieron competencia a esa justicia. Para concluir, recapitulo. Primero, la aplicación de las normas del derecho de derechos humanos y del derecho internacional humanitario no son excluyentes. Segundo, las normas del derecho internacional humanitario son un reforzamiento de garantía y de protección de los derechos de la población civil en medio de conflictos armados, y siempre debemos exigir su respeto al Estado. Tercero, el Estado no se puede sustraer de respetar los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario porque otros actores armados no los respeten. Finalmente, debo decir que como sociedad civil debemos reclamar al Gobierno Nacional coherencia en su política de paz y reconciliación, en medio de la cual ha realizado una de las más trascendentales reformas a la Constitución política, que pone en riesgo el derecho de las víctimas a la justicia y propicia la impunidad de los delitos cometidos contra la población civil en medio del conflicto armado por parte de la fuerza pública. El Estado de Colombia viola obligaciones internacionales con la reforma al fuero penal militar y más temprano que tarde tendrá que responder por ello. Finalmente, amigo y compañero Jesús María Valle Jaramillo, espero que con estas palabras estemos cumpliendo tu decisión de estar siempre presente, siempre en la lucha. Muchas gracias.